Hoy tengo una pregunta incómoda para empezar. ¿Cuántos de ustedes tienen guardados en algún documento el prompt perfecto? Esa que copian y pegan cada vez que empiezan un libro nuevo, con la esperanza de que esta vez sí funciona igual que la vez anterior. Y aún así, cada vez que sienten que están empezando de cero, explicándole una y otra vez a la inteligencia artificial de forma técnica cómo trabajan, cómo pasó con el libro anterior, y nunca se comporta como si lo hiciera en la vez anterior. Hoy les voy a decir exactamente por qué pasa eso. Y la respuesta no es lo que la mayoría cree. ¿Tu libro no vende autor? Basta ya de esperar. Convierte tu manuscrito en negocio rentable. Vamos a empezar. Con marketing digital, estrategias y la nueva IA. Tu marca personal de escritor por fin despegará. Olvida mitos, la tinta seca, es hora de ganar. Tu mensaje merece ser escuchado, a triunfar. Suscríbete y activa la campana. Cuando la tinta seca. Bienvenidos a Cuando la tinta seca. Yo soy Demián Casado y con Luis, el poeta que anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Demian, la respuesta corta es, no es el prompt. Nunca fue el prompt. Es que no tienes un sistema. Tienes una nota pegada con cinta adhesiva a la pared y cada libro es una pared nueva. Ok, entonces espérate un momento. Me estás diciendo que el prompt perfecto es todo lo que el mundo busca, ni siquiera existe. No existe como objeto único. Nunca existió. Existe como sistema. Siete piezas trabajando juntas. Y al final del episodio les voy a mostrar exactamente cómo se ve ese sistema completo, armado pieza por pieza, para que lo repliquen, digamos, esta misma semana. Pero si se los doy ahora, se van a quedar con la pieza fácil, la que suena más obvia, y se van a saltar las otras 6 que son las que de verdad sostienen todo. Ok, entonces este es el trato. ¿Se quedan los próximos 20 minutos con nosotros o se quedan exactamente con el mismo problema que tienen hasta ahora, buscando el prompt mágico que no existe? Luis, poeta, Contame. arranquemos desde la base. ¿Por qué mi prompt gigante, el que me tomó 2 horas de escribir, no funciona igual la segunda vez que lo uso? Porque un PRON es una instrucción de un solo uso. Un sistema reutilizable es otra cosa completamente distinta y tiene 3 ingredientes, no uno. El primero es una base de conocimiento, tus archivos, tus reglas, tu material de referencia. El segundo es lo que yo llamo el motor, la computadora, el arnés, el software que hace que esos archivos de IA y la IA trabajen juntos sin que tú tengas que repetir todo manualmente. Y el tercero es la misma IA. Espera un momento, entonces me quieres decir tú a mí que la inteligencia artificial es la pieza menos importante de todo esto que estamos armando. No menos importante, pero sí la que menos control tienes sobre ella directamente. Lo que sí controlas y lo que la mayoría de los autores nunca construye son las otras dos. Cuando metes todo en un solo prompt gigante, le estás pidiendo a la IA que digiera un libro entero eh, cada vez que abre la boca. Eso agota el contexto disponible y eso es lo primero que se rompe. Por eso el prompt funciona la primera vez y después se desinfla. Ok, entonces, si no es un prompt gigante, ¿qué es lo que tengo que construir primero? Eh, un índice. Nosotros le llamamos secciones. Es literalmente la tabla de contenido de tu base de conocimientos, con una descripción de 2 líneas de qué hay en cada carpeta. La IA no necesita leer tu archivo completo de continuidad de 200 páginas para saber que ahí está la continuidad. Solo necesita ver el título y una línea de resumen y decide sola si le hace falta abrirlo o no. O- ok, ya va, pero espérate, eso suena a organización de carpeta nada más. ¿Por qué eso cambia el resultado y no solamente el darle la orden? Porque cambia cuánto tiene que adivinar la IA. Sin índice, cuando le falta un dato, no te pregunta, rellena con lo más probable estadísticamente.
Con Mm, índice sabe que existe un archivo específico donde está la respuesta exacta y lo va a buscar. La diferencia entre una IA que adivina y una que consulta es es la diferencia entre un asistente y que improvisa y uno que investiga antes de hablar. ok, pero entonces dame un ejemplo práctico, no solamente el concepto. ¿Cómo sería eso? Piensa en un autor que con una serie de 6 libros, Ujú. sin índice. Cada vez que pregunta ¿de qué color son los ojos de mi protagonista? La IA tiene que revisar, o peor, adivinar entre miles de líneas de manuscrito con índice. En cambio, con el caso de tener un índice, hay una carpeta que dice fichas de personajes. Usar cuando se mencione apariencia física, historia o relaciones de un personaje ya establecido. Ahí está. Segundos, no minutos y sin errores de continuidad. Ok, entonces, ¿cuántas veces le pediste algo a la inteligencia artificial sin darle lo que antes necesitaba para hacerlo bien y terminaste corrigiendo un error que ella nunca debió cometer? Cuéntanos en los comentarios, por favor, tú que estás escuchándonos ahora, cuéntanos en los comentarios cuál fue ese resultado. Y esto conecta directo con la segunda pieza, que es todavía más importante que el índice. Insumos requeridos. Esta es la que casi todos se saltan. Antes de pedirle que escriba algo, la IA necesita saber exactamente qué material tiene que existir primero. La ficha de personaje, la escaleta del capítulo, tu perfil de voz. Si no se lo dejas explícito por escrito, ella salta directo al final sin las piezas que necesitaba y te entrega algo a medias disfrazado de terminado. Ok, como un contratista que empieza a levantar las paredes sin saber, sin haber visto nunca un plano, ¿no? Más o menos. Sí, exacto. Esa es la imagen. Y ese es el error que hace que la gente diga, la IA no me entendió. No es que no te entendió, es que nunca le diste lo que necesitaba para empezar bien. Y ella, en lugar de detenerse a preguntar, avanzó de todos modos. Entonces no es el prompt, sino que es lo que nunca le diste antes del prompt, ¿no? Y eso sería como nuestra primera lección del día de hoy, ¿cierto? Sí. Y aquí viene la pieza que todos creen que es la única que importa y se equivocan. El proceso, los pasos, digamos, el proceso es la siguiente pieza, que son los pasos exactos documentados de cómo se hace el trabajo. Es la pieza más pesada del sistema. Probablemente la que sola tiene más impacto en que cualquier otra individualmente. Pero aquí está el error. La mayoría de los autores escribe el proceso, lo pega en su prompt y se detiene ahí, pensando que ya terminaron todo el sistema. Ok, y no es que eso es suficiente, no lo es. No, es la columna vertebral, pero sin las otras 6 piezas es una columna sin cuerpo alrededor. El proceso te dice cómo se hace el trabajo, no te dice que necesita existir antes de empezar, no te dice cómo se ve el resultado correcto cuando termina, y no te dice qué errores hay que vigilar en el camino. Por sí solo funciona una vez, tal vez dos, y después se desalinea silenciosamente sin que te des cuenta hasta que ya es tarde. Ok, pero entonces dame un ejemplo de cómo se ve ese proceso realmente documentado, no solamente esa idea abstracta que me estás dando. Mm, Piensa en tu propio flujo de edición de un capítulo. La instrucción mala es mejora este capítulo. La instrucción buena, documentada como proceso, es primero reviso continuidad contra la escaleta y las fichas del personaje. Después reviso ritmo de escena, dónde se acelera, dónde se estanca. Después reviso diálogo, si suena natural, si cada personaje mantiene su voz distinta. Y solo al final reviso prosa a nivel de oración. Eh, Ese orden escrito y fijo es lo que hace que el resultado no dependa de tu humor ese día, ni tampoco del humor aleatorio de la IA. Ahí quiero detenerme en algo que mencionaste al principio y que no desarrollamos, ¿ok? Dijiste que el segundo ingrediente era el motor, el arnés, la computadora. ¿Y por qué eso importa tanto en el proceso mismo? Y aquí hay un dato que la mayoría no sabe. Un autor trabajando por API.
paga cada llamada, sin memoria incluida. Tiene que reconstruir el contexto manualmente cada sesión. Uno trabajando con arnés, con memoria integrada, no paga por sesión, paga por resultado acumulado. Es la diferencia entre alquilar la misma herramienta cada día y ser dueño de una que mejora sola. Porque ahí es donde vive la memoria y esto es algo que muy pocos autores entienden bien. Si trabajas por API, es decir, pagando por llamada, conec- conectándote directo al modelo sin un arnés alrededor, tú eres responsable de gestionar el contexto y la memoria manualmente, sesión tras sesión. Nadie persiste solo porque sí. Eh, en cambio, si trabajas con un arnés, algo como un entorno de código con memoria integrada o una app diseñada para mantener sesión, ese sistema guarda por ti configuraciones, preferencias, patrones de cómo trabajas sin que tengas que repetirlo cada vez. Bueno, bien. Y entonces, dos autores usando exactamente el mismo modelo pueden tener experiencias completamente distintas solo por esa diferencia. Completamente distintas. Un autor que lleva 3 años trabajando con el mismo sistema y ese sistema recuerda sus patrones de edición, va a pedir edita este capítulo y va a recibir algo ajustado a cómo él le gusta que se edite. Otro autor que se conecta por primera vez con la misma IA va a recibir una edición genérica, no porque la IA sea peor, sino porque no tiene nada guardado todavía sobre esa persona. La memoria no es un lujo, es la diferencia entre empezar de cero cada vez o construir sobre lo que ya existe, ya construiste ayer, por ejemplo. O sea, que el proceso documentado te dice cómo se hace el trabajo. El motor con memoria es lo que no tengas que enseñarle de nuevo cada vez. Segunda lección del día de hoy. Y la siguiente pieza es la que evita que ese proceso, por bueno que esté escrito, termine en una IA que se crea lista o digamos se cree lista la IA para entregar algo antes de tiempo. Explícame eso. ¿Cómo se adelanta la inteligencia artificial a terminar antes de tiempo? Con una palabra, casi siempre la misma, borrador. La mayoría de los autores cree que al pedir un borrador está pidiendo algo mediocre a propósito, pero para corregirlo después con calma. La IA, en cambio, lo interpreta literal. Te entrega algo peor de lo que es capaz de producir, porque asumió que borrador significa de baja calidad, ya que ya lo arreglarán después, pensará, digo yo. La tercera pieza del sistema output esperado es exactamente donde tú defines por escrito qué significa terminado para ti en cada etapa del proceso. Espera, dame un momento. ¿Qué tan seguido pasa este malentendido de borrador? Explícame eso un poquito más. Constantemente, Demian. Es probablemente el malentendido número uno entre autores de EIA, más que cualquier problema de estilo o de trama. Una palabra mal calibrada y pierdes 20 minutos corrigiendo algo que nunca debió estar mal. Entonces el problema nunca fue la inteligencia artificial que fuera floja o descuidada, ¿no? Era que yo nunca supe usar una palabra que ella interpretó completamente distinto a como yo lo quería decir, ¿correcto? Exactamente. Y ese malentendido silencioso pasa todo el tiempo. Es más que palabras de las que crees. Es más palabras de las que crees. Y esto conecta directo con la quinta pieza, modo de fallo. Mm. Es la lista explícita, escrita, de los errores específicos que ya has cometido, que ya has visto repetirse en tu propio trabajo. Un personaje con el mismo nombre que otro de un libro anterior tuyo, cierto curso de puntuación usado de más, cuando había otra construcción de frase disponible que hubiera sido mejor, un tono que se desvía sin que tú lo hayas pedido, cuando se lo das con lista correcta. La IA se autocorrige antes de entregarte el resultado.
y no después de que tú lo detectas leyendo con cansancio a la medianoche, por ejemplo. Y eso no es lo mismo que decirle simplemente no hagas esto. No es solo una lista de prohibiciones con otro nombre. No, no. Y ahí está la diferencia fina de que la mayoría se pierde, en la que la mayoría se pierde. No es nunca uses tal palabra. Eso es una prohibición ciega. Y ese tipo de instrucción casi nunca funciona bien con estos modelos. Lo que sí funciona es, esto es un modo de fallo si pasa X. En esta circunstancia específica, cuando había una alternativa mejor disponible. Lo repito, lo que sí funciona es, esto es un modo fallo si pasa X, en esta circunstancia específica, cuando había una alternativa mejor disponible. Es una regla con contexto y con condición, no una lista negra sin matices en este caso. Dame un ejemplo de modo de fallo bien escrito y no genérico. En vez de no uses la palabra de repente, el modo de fallo bien escrito dice, es un modo de fallo usar de repente, cuando el evento que sigue fue anticipado en el párrafo anterior. En ese caso, la palabra le resta impacto en lugar de dárselo. Eso la IA sí lo puede aplicar con criterio, en vez de simplemente evitar la palabra a ciegas y a veces empeorar la frase por evitarla. Ok, ¿cuál es, cuál es el modo de fallo que más se repite en tu escritura con inteligencia artificial? El error que ya pediste cuenta en la cuenta de cuántas veces has tenido que corregir a mano. Escriban en los comentarios. Quiero saber qué tan parecidos son los patrones en todos ustedes. Define qué significa terminado antes de pedirlo y dale una lista de tropiezos conocidos con tu condición exacta. Eso es no es lo que limita la inteligencia artificial. Es dirigirla con precisión. La tercera lección del día de hoy. Y la siguiente pieza es la que casi nadie construye bien, y es la que evita que la IA se rompa a sí misma intentando corregirse sola. ¿Cómo se rompe una inteligencia artificial a sí misma? Eso suena un poquito dramático, ¿no te parece? Es más común de lo que parece. Pasa cuando le pides que evalúe su propio trabajo y lo corrija en el mismo paso. Al mismo tiempo, empieza a hacer cambios, esos cambios generan errores nuevos que no existían antes y entra en un ciclo donde intenta arreglar lo mismo una y otra vez y en cada vuelta lo rompe un poco más. La sexta pieza del sistema, chequeo de calidad, exige separar completamente los dos modos. Un modo donde la IA eh, solo evalúa sin tocar nada, compara contra su perfil de voz, corre una revisión de patrones de estilo, se pone en el papel de un lector exigente y un momento distinto después, aparte, donde recién ahí se le permite corregir. Eso suena a un principio prestado de otro campo completamente distinto, no de escritura. Es exactamente eso, Demian, y lo tomamos prestado a propósito. Viene de las carreras de autos. Mm. Después de que termina la carrera, el auto pasa a un área de inspección. Ahí revisan que todo está en regla, el combustible, la altura, cada pieza reglamentaria. Pero eh, está terminantemente prohibido tocar el auto para arreglar nada mientras está en esa zona. Solo se documenta lo que está mal. La corrección es un paso completamente aparte, después, en otro lugar. ¿Y cómo se ve esa auditoría aplicada a un manuscrito en la práctica? Puedes pedirle a la IA que simule un lector específico, no para reemplazar a tu beta readers reales, sino que como espejo intermedio, antes de que el capítulo llegue a ellos. Un lector purista del género que te dice, esto se siente demasiado moderno para lo que promete la portada. Uno exigente de ritmo que te dice, por ejemplo, esta escena se estanca justo en el segundo tercio o cuando debería estar acelerando. Esa voz crítica mantenida separada de la voz que corrige es exactamente lo que evita el ciclo de romperse a sí misma que te describí al principio. Entonces, literalmente le estás pidiendo a la inteligencia artificial que sea un juez y mecánico al mismo tiempo.
Exacto, 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 esa es la imagen, y por eso se rompe. Nadie puede juzgar su propio trabajo con objetividad mientras lo está tocando. ¿Y qué pasa si le pides las dos cosas juntas, evaluar y corregir a la vez, aunque sea sin querer? Ahí es donde se pone interesante y un poco caótico. Empieza a arreglar cosas que en realidad estaban bien, porque está tratando de justificar su propia crítica en tiempo real. Es como pedirle a un editor que corrija el manuscrito mientras todavía está escribiendo la carta de retroalimentación. Nadie hace bien dos cosas al mismo tiempo, ni una IA ni una persona. Auditar y corregir, nunca en el mismo paso, nunca en el mismo tiempo. La lección número 4 del día de hoy. Eh, y la última pieza, la séptima, es la que decide si todo este sistema termina sonando genérico o termina sonando exactamente a ti. Última pieza. ¿Cómo se arma bien sin caer en el error que ya intuyo que viene? El error clásico es que casi todo el mundo comete al principio es meter un libro entero como ejemplo, esperando que la IA absorba el estilo completo de ahí. Y lo que pasa es que no sabe qué parte de ese libro entero es la que realmente importa para la tarea puntual que le estás pidiendo en ese momento. Lo que funciona mucho mejor es una biblioteca de ejemplos puntuales, tres escenas cortas de tu tipo específico, o no un manuscrito completo de 80.000 palabras, por ejemplo. Y esos ejemplos siempre tienen que ser fragmentados de prosa ya escritos. No, no necesariamente, y esa es la parte que sorprende a la mayoría. A veces el ejemplo más útil no tiene ni una sola oración de prosa, es de estructura. Por ejemplo, cómo resuelves un de conflicto específico dentro de tu género sin necesidad de mostrar el texto final en absoluto. Ajá, dame un caso concreto, porque suena como abstracto nuevamente eso que me estás diciendo. Sí, por ejemplo, si escribes un género donde las heridas emocionales de un personaje son livianas por convención, no dramáticas, no el motor central de la trama. El ejemplo no necesita ni una línea de prosa, necesita mostrar el patrón. La herida se menciona una vez, se resuelve con humor o con una acción concreta y nunca se convierte en el eje de tres capítulos completos de introspección. Eh, con solo eso, la IA calibra la intensidad emocional correcta para tu historia y sin que tengas que escribir el pasaje completo únicamente para enseñárselo. ¿Ya tienes tu biblioteca de ejemplos puntuales armada en algún lugar o todavía metes el libro completo cada vez que necesitas calibrar algo? Cuéntanos en los comentarios que tienes construido hasta ahora mismo, aunque sea algo pequeño, para nosotros saber y poder ayudarte si es posible. Entonces recapitulemos. Las 7 piezas completas, el índice que evita que adivine, los insumos que evitan que se adelante sin ningún material, el proceso documentado que le da la estructura al trabajo, el motor con memoria que evita que empieces de cero cada vez, el output esperado que define qué significa realmente terminado, los modos de fallo con condición específica, los chequeos de calidad separados estrictamente de la corrección y los ejemplos puntuales que calibran tonos sin necesidad de tener un libro completo. Y las 7 juntas, funcionando como un solo sistema, es lo que separa a un autor que sigue copiando el mismo prompt cansado, libro tras libro, de uno que ya construyó una máquina que lo conoce a él específicamente. Bueno, al principio de este episodio les pregunté por qué el mismo prompt nunca funcionaba igual dos veces. Aquí está la respuesta completa, sin dejar nada por fuera. Un prompt es una instrucción de un solo uso, que se agota apenas se usa. Un sistema de 7 piezas es memoria, criterio y corrección trabajando juntos al mismo tiempo. Y eso sí se puede reutilizar, el libro tras libro, sin desgastarse. Exacto. En resumen, primero, arma tu índice para que la IA consulte en vez de adivinar.
Segundo, define los insumos requeridos antes de pedir cualquier resultado. Tercero, documenta el proceso paso a paso para que para que no te quedes solamente ahí. Cuarto, asegúrate de trabajar en un motor con memoria real, no solo llamadas sueltas sin contexto persistente. Quinto, define exactamente qué significa terminada y dale la lista de modos de fallo con su condición específica. Sexto, separa siempre, sin excepción, auditar y de corregir. Y séptimo, arma tu biblioteca de ejemplos puntuales, nunca libros completos. Esto no es sobre reemplazarte a ti como autor y nunca lo fue. Ujú. Es sobre dejar de empezar de cero cada vez que abres una sesión nueva. Si quieres construir el sistema completo con nosotros, pieza por pieza, con plantillas reales, los esperamos en Autores sin Permiso en School. No esperamos que nos publiquen, nosotros nos publicamos. Gracias, Gemini, a todos los que nos escuchan y nos siguen. Eh, los esperamos en nuestra comunidad para que poder ayudarlos a construir su propia máquina, pieza por pieza. Muy bien, muchas gracias, Luis. Acuérdense de que pueden ir a autoresinpermiso.com, unirse a la comunidad de School y por favor, si quieren dejar aquí en este podcast sus comentarios, con muchísimo gusto los estaremos leyendo para poderles responder cualquier duda y poderlos ayudar en lo que podamos, así como dentro de la comunidad, donde como ya les comenté en podcast pasado, vamos a empezar a hacer sesiones en vivo para conocernos mejor y para poder interactuar. ¿Algo más que compartir, poeta? No, invitarlos de nuevo a nuestra comunidad, que nos sigan, hagan dejen sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Los esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde, como todos los domingos, en su programa, su podcast, Cuando la tinta seca. Esto fue todo por el día de hoy. Espero haya disfrutado del programa y que te suscriba y comparta con otras personas que les pueda interesar este tipo de información. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuando la tinta seca.